Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde las matemáticas se explican de una forma muy fácil. El video tutorial de hoy va dedicado a las progresiones geométricas. Para empezar tengo que explicaros que una progresión es geométrica cuando entre término y término que forman la sucesión hay una razón fija, bien multiplicando o bien dividiendo. Entonces las fórmulas que se suelen usar en las progresiones geométricas son las siguientes. Para calcular la razón, es decir, el número por el que va multiplicando o dividiendo entre término y término, se suele dividir el segundo término entre el primero o en general cualquier término entre el anterior. Por ejemplo, el octavo entre el séptimo o el decimoquinto entre el decimocuarto. Es dividir dos términos consecutivos y de esa forma se saca la razón. Bien, el término general, que equivale a cualquier término de la progresión, equivale al primer término por la razón elevado a n-1, siendo n el lugar que ocupe dicho término que queramos averiguar. Para hallar la suma de unos cuantos términos, de los n términos de la progresión, pues solo necesitamos saber lo siguiente: el último término que forme esa sucesión o esa progresión, multiplicado por la razón menos el primer término, y todo ello dividido entre la razón menos 1. Y luego la suma de los infinitos términos, que se calcula dividiendo a sub 1, que es el primer término de la progresión, entre 1 menos r. Esta fórmula solo se puede utilizar siempre y cuando la razón sea menor que 1. De lo contrario, no se puede calcular. Bien, pues vamos a ver un par de problemas para que os quede claro. El primero nos dice lo siguiente: en una progresión geométrica, que es 1, 3, 9, 27, nos pide que hallemos tanto la razón como el término general, el quinto término y la suma de los 6 primeros términos. Pues bien, vamos a empezar. Lo primero es la razón. Puesto que nos dan los 4 primeros términos, basta con que dividamos el segundo entre el primero. 3 entre 1, pues a 3. Ya tendríamos la razón. Para calcular el término general a su n, ponemos la fórmula, que era esta: a su n es igual a su 1 por r elevado a n-1. A su 1, que es el primer término, sabemos que vale 1. La razón acabamos de averiguar que es 3 elevado a n-1. Entonces, como 1 por esta expresión se va a quedar igual, pues quedaría a su n igual a 3 elevado a n-1. Ese es el término general que nos permite calcular el término que queramos. Por ejemplo, lo que nos pide en el apartado C, que es el quinto término. Por lo tanto, sería 3 elevado a 5, que es lo que vale n menos 1, pues a su 5 sería 3 elevado a 4, que da 81. Ya tenemos el quinto término. También nos pide la suma de los 6 primeros términos. Lógicamente, para hallar esta suma de los 6 primeros términos, primero debemos de averiguar el valor de a sub 6, que es el que luego colocaremos aquí, en la fórmula donde pone a su n, porque a su n en la fórmula de la suma representa al último término de los que queramos sumar, en este caso el sexto término. Bueno, como sabemos que la fórmula del término general era 3 elevado a n-1, para calcular a sub 6 lo hacemos igual que hemos calculado hace un momento a sub 5, cambiando la n por un 6, nos quedaría 3 a la quinta y a sub 6 valdría, por lo tanto, 243. Ese 243 es el que colocamos aquí en el lugar del último término, por la razón que vale 3, menos el primer término que valía 1, dividido entre 3, que es la razón, menos 1. Haciendo estas operaciones, primero multiplicaríamos, restaríamos, y lo que diera aquí lo dividiríamos entre 2, daría una suma de 364, la suma de los 6 primeros términos. Bien, vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema nos dice lo siguiente: calculamos la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica en la que el primer término a sub 1 vale 1000 y el último término, el a sub 4, vale 8. El cuarto término vale 8. Entonces, esas son las pistas que da el problema. Primer término 1000, cuarto término 8, y por lo tanto, si el cuarto término es 8, la n aquí valdría 4, porque es el lugar que ocupa este 8. Bien, ponemos la fórmula del término general, puesto que aquí no podemos calcular la razón, ya que no sabemos dos términos consecutivos, solo nos dan el primero y el cuarto, no nos dan ni el primero ni el segundo, o el cuarto y el quinto, no, nos dan dos términos que están separados. Entonces aplicamos directamente la fórmula del término general. En el a sub n ponemos el octavo, o sea, el 8, perdón, que es el término que nos dan en cuarta posición, y en el a sub 1 sustituimos el 1000, y entonces aquí la razón, que la desconocemos, lo dejamos como incógnita y lo elevamos a n, que es 4, que es el lugar que ocupaba este 8, menos 1, que es el lugar que ocupaba este 1000. Total, que despejando, este 1000 pasa dividiendo, 8 entre 1000, y 4 menos 1 quedaría 3. Por lo tanto, r valdría la raíz cúbica de 8 entre 1000. Factorizando el 8 nos queda 2 elevado a 3,
y factorizando el 1000 es 10 elevado a 3. Pues todos los cubos se van con la raíz y nos queda 2 décimos, o lo que es lo mismo, la razón valdría un quinto. Ya tendríamos la razón. Y entonces ahora, como ya sabemos la razón, podemos calcular la suma de los 5 primeros términos, que es lo que pedía el problema. Aunque primero, evidentemente, tenemos que calcular a sub 5, porque como hemos dicho, aquí en la fórmula de la suma, esto representa al último término de los que estemos sumando. Bien, pues calculamos primero a sub 5. Entonces, lo único que tenemos que hacer es coger la fórmula del término general y cambiar la R y la sub 1 y la N por los datos que ya conocemos. Entonces nos quedaría, el a sub 1 valdría 1000, la razón nos da un quinto, elevado a N, que sería 5 en este caso, puesto que queremos el quinto término, menos 1. Entonces 5 menos 1 es 4 y nos quedaría 1 entre 625. O sea, un quinto elevado a la cuartada, 1 entre 625. Y multiplicado por 1000 da 1000 partido de 625. Y todo ello, pues simplificado, se queda en 8 quintos. Pues bien, 8 quintos es el quinto término, el que colocaríamos aquí, en el puesto del a sub n. La R valdría un quinto, menos el a sub 1 que valía 1000, partido por la razón que es un quinto, menos 1. Bien, aquí tiene preferencia la multiplicación, que da 8 entre 25, menos 1000. Y aquí hacemos la resta, un quinto menos 1, que da menos 4 quintos. Realizamos también la resta de arriba, que da menos 24.992 entre 25, y ya lo dividimos entre menos 4 quintos. Menos entre menos daría más, y esta división, este castillo, siempre se hacía multiplicando el extremo superior por el extremo inferior, que da todo eso, y el del centro, el del medio por el del medio, quedaría eso. Simplificando y tal, queda esta suma de los 5 primeros términos, 6.248 entre 5. Bien, ahora ya, por último, este problema nos pide si se puede hallar la suma de los infinitos términos. La suma de los infinitos términos de una progresión geométrica se podía calcular siempre y cuando la razón valiera menor que 1. Por lo tanto, como aquí la razón es un quinto, recuerdo que esto daría 0,2, que evidentemente sí es menor que 1, pues sí se puede calcular y esta es su fórmula. Habría que dividir el primer término, que era 1000, entre 1 menos la razón. 1 menos la razón da 4 quintos y 1000 entre 4 quintos, nos hacemos la idea que debajo del 1000 había un 1, y nos da en total 1250, que eso es la suma de los infinitos términos de esta progresión. Bien amigos, espero que os haya quedado todo claro. Un saludo y hasta el próximo video tutorial. Bien amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Si necesitáis alguna clase online o presencial, visitar nuestra web academiadiego.es. Un saludo amigos, hasta la próxima.